todos trabajando unidos con ánimo. Vamos a ver otra vez. Y la última palabra, ánimo, vamos a decirla con ánimo. 1, 2 y 3. Todos trabajando. Eso es, así mismo. Dice Nehemías 4:6, vamos a leer juntos. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. Vamos a leerlo otra vez. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a decir ese texto otra vez, y la última frasecita más alta, y el ánimo bien alto. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así es. Aquí la palabra ánimo es la palabra corazón. Qué interesante. El pueblo tuvo corazón. Es el lugar donde están los pensamientos, los deseos, la voluntad, el fuego interno. Cuando uno habla desde su interior, se relaciona con el deseo, con la inclinación o la voluntad. Pudieron terminar porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo fuego en su corazón, tuvo pasión, tuvo voluntad, tuvo deseo de trabajar. Dicen otras versiones: continuamos pues reconstruyendo la muralla que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba, y aquí traduce, con entusiasmo. Otra traducción dice: el muro fue completado hasta la mitad de su altura original, alrededor de toda la ciudad, porque los obreros trabajaron arduamente, es decir, se fajaron. Esta versión, la próxima, es la que más me gusta. Así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener. Pero lo que hicimos, lo logramos, y vamos a decirlo juntos, porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Y dice el capítulo 6, versículo 15, que la muralla fue terminada el 25 del mes Elul, son los meses del calendario hebreo, en 52 días. Miren, sin conocer nada de la historia, solamente leyendo este texto así, por lectura comprensiva y sacando enseñanzas, sacando aplicaciones, uno puede ver algunas cosas aquí. Por ejemplo, había un desafío, una meta. ¿Cuál era? Reconstruir la muralla, ¿verdad? Eso está claro. Una meta, había un desafío, reconstruir la muralla. Lo otro que vemos aquí en este texto es que no habían completado su meta, solo la habían construido hasta la mitad de su altura. Otra cosa, ¿verdad?, que vemos ahí muy claramente. La otra cosa que vemos es que lograron, tiene que ver con la segunda, que lograron una parte de su meta, y eso implica, y estamos haciendo allá un chin de aplicación, que vamos paso a paso, no todo a la vez. Y lo último, lo más importante, es que la razón de su logro era que el pueblo estaba involucrado, estaba en armonía, estaba en unanimidad, estaban trabajando pero en la misma dirección, no uno por un lado y otro por otro, y el trabajo se hizo con entusiasmo, el trabajo se hizo con ánimo, con brío, con pasión. De aquí, de este texto, como digo, sin analizar nada, sin analizar el contexto, sin analizar la historia, nada, podemos sacar varias enseñanzas y aplicaciones. Por ejemplo, la primera, uno se pregunta cuando uno lee algo así:
¿qué desafío tengo yo por delante? ¿Cuál es la meta que yo tengo por delante? Yo sé que ahora mismo hay personas que sea a nivel laboral, a nivel familiar, diferentes situaciones tienen desafíos. Entonces es importante identificar esos desafíos. ¿Cuáles son mis desafíos que a la vez se convierten en metas? Tengo una situación con un vecino, tengo una situación en el hogar, tengo una situación de salud, tengo una situación en el matrimonio, tengo una situación en el ministerio. ¿Cuál es mi desafío ahora mismo? ¿Qué yo quiero lograr? Ellos tenían una meta y tenían un desafío. Eso nos ayuda a pensar dónde estamos, qué está pasando en mi vida. Lo segundo es, como aplicación o enseñanza, es que trabajemos esos desafíos y esas metas por parte. Ellos terminaron la mitad, fueron trabajando poco a poco y la trabajaron hasta la mitad. No pretendamos acabarlo todo de una vez, vamos a ir celebrando los pequeños avances. Yo me acuerdo, los que participamos en la construcción de este templo, celebrábamos cada cosita, un hoyo que se hacía, mire, se hizo un hoyo y tirábamos fotos y todo. Y se pusieron unos hierros, tiraron unos hierros. Cuando se pusieron esas puertas ahí, yo me acuerdo que cada persona que entraba, porque ¿verdad? Obviamente no teníamos nada, cuando se pusieron esas puertas, cada persona que subía a la escalera, porque no teníamos ascensor, siempre los ojos y la cara de asombro. Entonces, celebrar cada pasito que estamos dando, porque a veces uno quisiera como obtenerlo todo de una vez. Por eso no nos desanimemos, sigamos avanzando poco a poco. Podemos ver pocos progresos, pero continuemos hacia adelante. Entonces, son aplicaciones así muy rápidamente que estamos sacando de este texto que ellos construyeron hasta la mitad de la altura de la muralla, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y lo otro que sacamos como aplicación es que para lograr una meta, para vencer los desafíos, se requiere el involucramiento de todos, que haya unidad, que haya armonía y un trabajo con el corazón. Por ejemplo, si hay un asunto en la familia, bueno, esto no es solamente responsabilidad de uno de los hijos o de uno de los padres, es responsabilidad de todos. Todos vamos a involucrarnos. Si hay una situación en la iglesia, todos vamos a involucrarnos. Si hay una situación en un ministerio, en la célula, todos vamos a involucrarnos. Es responsabilidad de todos. Cuando nos involucramos todos, los resultados se ven mucho más rápidamente y se ven más firmemente. Dice otra vez la versión que leímos: así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener, pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Entusiasmo. Trabajó con ánimo, trabajó de corazón. Lo que vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no, tú sabes. No. Es como dicen los mexicanos, meterle ganas al asunto. Trabajar con pasión. Ahora déjeme darle un poquito del trasfondo histórico de lo que estaba ocurriendo aquí. En aquel tiempo se usaba que una nación invadía a otra nación. Y no solamente se llevaba los objetos, metales, cosas preciosas, también se llevaba la gente y se los llevaba cautivos. Generalmente escogían los más jóvenes, los más saludables, los más apuestos. Yo me imagino que si yo hubiera estado ahí me hubieran escogido a mí, seguro. Y escogían a los más apuestos, escogían a los más saludables, los más fornidos, los más altos, así como yo, ¿verdad? Y se lo llevaban para que sirvieran allá. Lo ponían a servir en diferentes lugares. Y esas personas comenzaban a adoptar la cultura de ese lugar a donde estaban, como Daniel, sus amigos, Nehemías y otros. Pero siempre añorando su patria, siempre añorando Jerusalén, siempre añorando Judá, siempre añorando Israel. Y en el
capítulo 1 de Nehemías, Nehemías era uno de esos cautivos que habían llevado. Creo que esto era en Babilonia. Y lo habían llevado allá y ya tenía una buena posición, así como Daniel y sus amigos adquirieron buenas posiciones. Nehemías era el copero del rey. El copero dice que era un oficial, un encargado de alto rango en las cortes reales, que su tarea era servir las bebidas en la mesa, chequear que no estuviera envenenado, supervisar todo. Era alguien de mucha confianza del rey. Y Nehemías estaba, vamos a decir, quitado de bulla allá en el reino, gozando de la opulencia, gozando de la riqueza, de las comodidades, de los privilegios, de buena comida, de todo, ¿verdad? Estaba disfrutando ahí, cuando de momento llegan unos amigos, unos hermanos, y él dice: en el mes de Kisleu, eso sería bueno para ustedes que quieran investigar, ver el calendario hebreo y su semejanza con el calendario nuestro. El mes de Kisleu es como entre octubre y noviembre. En el año 20 del rey Artajerje de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad. Cuando hubo la invasión, algunos escapaban, se iban, entonces no se lo llevaron, sino que se fueron por ahí, se escondieron, y cuando los enemigos invasores se fueron, volvieron a su ciudad. Y me dijeron: el remanente, ese poquito que quedó, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, están en vergüenza, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Dice el versículo 4 que cuando oí estas palabras, Nehemías, que estaba bien allá en el reino, dice que me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Él estaba bien hasta que la información le llegó y Dios usó la información y esto tocó su corazón, y ahí él hizo una oración preciosísima que termina el capítulo 1, y él oró por varios meses. Luego en el capítulo 2, él sirviendo al rey, parece que esto le estaba trabajando y trabajando y trabajando, y estaba medio afligido, estaba medio triste. Y cuando fue delante del rey, el rey se dio cuenta y le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías se asustó, porque no debía estar triste en la presencia del rey, sino que todo fuera gozo, alegría y paz, ¿verdad? Entonces, cuando el rey le preguntó, Nehemías le abrió su corazón y le dijo: ¿cómo no voy a estar triste, mi rey, si mi gente está así, 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 las puertas quemadas, las murallas derribadas? Entonces el rey le dijo: ¿qué cosa tú pides? Y él le dijo: envíame. No, entonces dice que Nehemías, usando el término nuestro, tiró un misil de oración. Él oró ahí, pan, ahí rapidito, oró. Pero ya tenía como 4 meses orando y ayunando y buscando la presencia de Dios. Pero ahí, cuando el rey le preguntó, tiró un último misil y oró a Dios y le dijo: mándenme allá y yo voy a reconstruir la muralla. Mándenme, heme aquí, envíame a mí. Y el rey le dijo: claro que sí. ¿Qué cosa pides? Fíjense, porque es bueno uno tener dirección de Dios, tener sus planes, tener sus cosas anotadas. Y Nehemías le dijo todo lo que necesitaba. Mira, necesito esto, necesito árboles, necesito la madera de los árboles, necesito esto. O sea, le dijo todo lo que necesitaba, y caballos y esto. Y el rey se lo dio. Y Nehemías arrancó para Jerusalén en el capítulo 2. Lo estoy diciendo todo muy rápido, luego ustedes pueden deleitarse leyendo esta lindísima historia. Uno pensaría, bueno, Dios está con Nehemías, Dios inquietó a Nehemías, el rey le dio su favor, le dio las herramientas, le dio provisiones, le dio de todo. Esto iría viento en popa, como a veces la gente dice: mira, si eso es de Dios, olvídate que eso no va a tener problema. Y no es así. Hay cosas que son de Dios y tienen problemas. Y esta
es una de ellas. Dice entonces que en el capítulo 2, versículo 17, que Nehemías cuando llegó allá, él duró 3 días recorriendo la ciudad, viendo todo, examinando todo, no decía nada a nadie, a veces tenía que desmontarse del caballo, examinar las cosas, hasta que después de 3 días habló entonces con las personas. Y entonces les dije, versículo 17, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Imagínense, en aquellos tiempos, como aquí teníamos murallas, porque las murallas sirven de protección contra invasiones precisamente. Y una de las cosas que un ejército enemigo hacía, primeramente era derribar esas puertas, que eran puertas grandes, y derribar las murallas y entrar y atacar a ese ejército. Entonces, aunque hubiera gente allá y estuvieran en sus casas, hubiera lo que sea, pero estaban muy inseguros, muy frágiles, a riesgo de cualquier otra invasión. Dice, ustedes ven cómo estamos, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Es decir, que la gente se burlaba de ellos por la condición en la cual ellos estaban. Entonces les conté, le dio su testimonio, les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, o sea, con el rey, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Siempre que uno vaya a hacer algo para el Señor, un proyecto, uno le va a predicar a alguien, uno quiere servir al Señor, uno se quiere consagrar más al Señor, uno va a encontrar a estos Sanbalat, a estos Tobías, a estos Gesén el árabe. Uno va a encontrar oposición. No se crean que esto va a ser fácil. Ellos comenzaron a burlarse y en otra ocasión esta gente ya habían logrado detener la obra que se estaba realizando. Hay personas que son fuertes y cuando el líder y los que están con el líder no son más fuertes y bien dependientes de Dios, entonces le doblan el brazo. Y dice que Nehemías les respondió, el Dios de los cielos nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Va a haber oposición. Tú quieres lograr tu meta. Tú tienes un desafío. Tú vas caminando hacia el frente, pero el enemigo no se va a quedar tranquilo. Tú le quieres predicar a una persona, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Tú vas a trabajar con pareja, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Con mujeres, con hombres, con jóvenes, o en las cárceles o en los hospitales, o tú quieres evangelizar, como quiera, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pero el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Vendrán las oposiciones, vendrán los obstáculos, vendrán los Sanbalaces, los Tobíases, van a venir, pero más puede nuestro Dios que esos enemigos. Siempre vamos a encontrar personas que se opongan a las metas de Dios en nuestras vidas. La respuesta es el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Fíjense cómo se da aquí, como yo siempre digo, la combinación entre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, pero no es Dios solo. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No somos nosotros solos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne. Es una combinación entre Dios y nosotros. Para tú lograr tus metas, para vencer los desafíos, cuenta con Dios, pero también haz tu parte. Por eso yo digo, lo que la gente dice, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, no es verdad. Eso no está en la Biblia, pero el principio es verdad. Ayúdate que yo te ayudaré.
Tú haces tu parte y Dios va a hacer la de él. Dios hace la suya y tú haces la tuya. Tú oras por un enfermo y Dios sana. Tú le predicas a una persona y Dios lo salva. Tú le das una palabra de aliento y de consuelo a alguien y Dios fortalece y Dios consuela. Tú oras por un endemoniado y Dios lo liberta. Es una combinación de ambos. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Luego, en el capítulo 3, como digo, estoy andando rápido, les animo a leer este libro. Es un libro maravilloso, el libro de Nehemías. Lo interesante del capítulo 3 es que esta muralla no fue construida por obreros expertos. ¿Se imaginan ustedes, todos nosotros, que comencemos desde cero a construir este templo, a hacer la mezcla del cemento, la arena, el agua, a cargar los bloques, a pegar bloques aquí, pegar bloques allá, la mezcla, el empañete? ¿Se imaginan ustedes todos nosotros haciendo eso? Que no tenemos la práctica, que no tenemos la experiencia. Imagínense lo que pasó con ellos. Yo me imagino nosotros todos cargando bloques y haciendo cosas, y que le caiga un bloque a uno en un pie, y que le caiga en una mano, que con una varilla uno se cortó, y que las manos comienzan a sangrar porque uno no está acostumbrado a cargar esos tanques y yo cuánto. O tenemos que andar todos con muchos guantes y muchas cosas, ¿verdad? Para hacer de todo. No estamos acostumbrados a eso. Eso me imagino yo que pasó con ellos, porque entre ellos habían de todo tipo de personas, pero algo los unió. Ellos captaron una visión y ellos respondieron a una visión y ellos hicieron un compromiso. Trabajaron arduamente, se fajaron de corazón. Fíjense, entre los que estaban trabajando, vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12, dice: junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Alojes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. O sea, un oficial, alguien que no está acostumbrado a ese trabajo de obrero, con sus hijas, pegando ladrillo, pegando barro y piedra, trabajando. Habían también algunos jóvenes que ni siquiera casados estaban, no tenían hijos, nada, o sea, fajados ahí trabajando. Dice el capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 1, comienza diciendo que el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes. Es decir, fíjense, el sumo sacerdote, que lo que hacía eran los sacrificios, oración, el sumo sacerdote estaba trabajando en la obra de construcción. Los sacerdotes trabajando en la obra de construcción. En el versículo 2 dice que hombres de Jericó también estuvieron trabajando. Dice el versículo 8, dice que los perfumistas, es decir, personas, ¿verdad?, bien delicadas que hacían perfume con flores y combinaciones, o sea, no estaban acostumbrados a esto. El versículo 9 dice que un oficial también. El versículo 12, que fue lo que leímos, de otro oficial. El versículo 15 habla de otro oficial del distrito. El versículo 17 habla de los levitas, los que estaban oficiando en el templo. Se habla otra vez en el versículo 18, otro oficial de la otra mitad del distrito. Se hace mención de alguien en el versículo 20, de Baruch, de que dice con todo fervor. O sea, aparte del ánimo que todo el mundo tenía, él tenía todavía más fervor. Otra versión dice se enfervorizó, tenía un gran entusiasmo, un celo ardiente. También en el versículo 22 se habla de los sacerdotes trabajando en el muro. En el 26 se habla de los sirvientes del templo. En el 28 se vuelve a hablar de los sacerdotes. En el 31, 32 se hablan de los orfebres. Los orfebres era el artesano que trabajaba el oro y la plata,
que en la época antigua su labor consistía en la fabricación de vasijas, ornamentos y joyas. O sea, personas que trabajaban muy delicadamente con joyas y metales y todo esto, también estaban ahí. Los mercaderes, o sea, personas de negociantes, todos estaban ahí trabajando, construyendo. Todos, aunque no tenían la experiencia, todos estaban ahí. Hay una nota discordante, como muchas veces sucede, y es el versículo 5. Dice el versículo 5, a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, hicieron su parte, pero sus nobles, es decir, como dicen otras versiones, sus grandes, los hombres importantes, los jefes, los líderes, los notables, no apoyaron la obra de sus señores. Ellos se hicieron de la vista gorda, no hicieron nada y pasaron a la historia. Hasta el día de hoy lo estamos mencionando porque no hicieron nada. Yo no sé si fue por haraganes, perezosos, porque se sentían que eso no era para ellos, que era muy grande, pero no hicieron nada. Yo no sé si tenían cierto orgullo, ese trabajo de pegar blog, no, eso no es para mí. Pero pasaron a la historia como una nota discordante. Y al yo leer esto, yo me pregunto, ¿cómo deseo yo ser recordado? ¿Cómo deseo yo ser recordado? ¿Qué quiero, qué deseo que se diga de mí cuando yo parta de esta tierra? Pues ahí estaban todos, menos estos nobles, vamos a decir entre comillas, que no quisieron involucrarse en la obra. En el capítulo 3, nosotros vemos alrededor de 40 grupos trabajando, probablemente más. Obviamente, esta obra no la podía hacer una sola persona. Nehemías solo no podía hacer esto, o los sacerdotes solos, o los mercaderes solos. No, esto tenía que ser una obra de todo el pueblo. Las grandes obras realmente nunca serán realizadas por una sola persona. Siempre hay un equipo que estará realizando esta obra. La obra de Dios será realizada por el involucramiento de todos sus miembros. Lo que a la iglesia le toca hacer, el desafío que tenemos de la predicación del evangelio, de discipular, de obedecer el mandato de Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, requiere el involucramiento de todos nosotros, el compromiso de todos nosotros, el fervor de todos nosotros, la pasión de todos nosotros. Hermanos, yo digo que si la iglesia en cualquier lugar, una iglesia local como esta, la iglesia cristiana en República Dominicana, todos los cristianos, o en el país que sea, la iglesia donde quiera que esté, si todos los miembros asumimos el compromiso de evangelismo y discipulado, de hacer la obra de Dios y obedecer lo que el Señor nos mandó a hacer, hermano, nosotros tuviéramos una revolución espiritual, pero una revolución, requete revolución espiritual en nuestras naciones. ¿Se imaginan ustedes que para final de este año cada uno de nosotros gane por lo menos uno y lo disipule? ¿Qué vamos a tener al final de año? No vamos a caber aquí. No vamos a caber aquí. Obviamente vamos a tener que habilitar rápidamente los mezanines y comenzar a dar más cultos. Si todos nosotros asumimos el compromiso de la reconstrucción, de la construcción de los muros de esta iglesia local, evangelizando y discipulando, predicando el evangelio, invitando a la célula, invitando a los cultos, hablándole del Señor, predicando en los centros de estudio, predicando en las oficinas, predicando en el vecindario, predicando en la familia, hablando con la gente. Hermano, vamos a tener un avivamiento, no, ni siquiera vamos a tener que orar por un avivamiento, Señor, no, ya con el evangelismo y discipulado estaremos en un gran avivamiento. Se fue el ánimo. Se fue el ánimo. Se fue el ánimo.
Para esto se necesita, hermanos, la participación activa de todos. Y no solamente para evangelismo, discipulado, para la iglesia, para cualquier proyecto, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en la nación. Se necesita el involucramiento de todos. Todos debemos participar, todos debemos pagar el precio, todos somos responsables. Hermano, este templo es un gran ejemplo de eso. Este templo se construyó por la gracia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios. Se construyó, hermanos, con la participación de todos nosotros. Algunos aportando de sus conocimientos, los ingenieros, los arquitectos, tantas personas que donaron su trabajo, las ofrendas, los diezmos de todos nosotros, las diligencias y los permisos, tantas cosas que cada uno hizo. Un equipo pro templo que tuvimos por años, que se iban cambiando los líderes y se iban cambiando los participantes, haciendo actividades y vistiendo el árbol y haciendo esto y un jarrón de menudo. De todo, hermano, hicimos. Todos nosotros participando, algunos con mucho dinero, otros con poco dinero, pero todos involucrados. Como dice Nehemías, edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Un pueblo unido, una familia unida, un matrimonio unido, una iglesia unida, una nación unida, con ánimo para trabajar, grandes cosas va a lograr. Grandes cosas va a lograr. Si tú eres parte de una familia, no dejes que solamente un hijo, un padre, alguien agarre con toda la carga, con toda la responsabilidad. Seamos parte todos. Si tú eres miembro de una empresa, hazte parte, toma, asume el compromiso. Cuando todos ponemos de nuestra parte, con mucho ánimo y esfuerzo, son muchas las cosas que se pueden lograr. Pero si la carga se deja solamente a una parte, el proceso se hace más lento, el trabajo se hace más duro, las personas se queman, se fatigan, los resultados son más difíciles de obtener. De ahí la importancia de que todos, hermanos, todos nos involucremos, tanto a nivel de la iglesia, a nivel de la familia, a nivel de la nación, a nivel de la empresa, que todos nos involucremos. Ahora yo estoy convencido de que estamos en los inicios de un nuevo avivamiento en nuestra congregación. Estamos dando énfasis a los jueves. No te quedes fuera de esto. Haz el esfuerzo. Ven un jueves, ven los jueves. A estos jueves de avivamiento, ven a buscar la presencia de Dios. Como dije, no estamos grabando, no estamos transmitiendo. Nadie debe faltar, comenzando con los líderes, comenzando con los servidores, comenzando con los maestros de la ABC, los maestros de la iglesia de niños, los maestros de DAC, los que van a los hospitales, los que van a las cárceles, los de consolidación, los sugieres, los de planta física, los líderes de redes, los anfitriones, los líderes de célula. Todos, hermanos, todos debemos estar aquí para buscar al Señor con pasión, con ánimo. Y vamos a ver un gran despertar en nuestra iglesia. Y vamos a ver milagros creativos, milagros que nosotros nunca nos imaginamos, hermano. Pero es necesario que nosotros todos nos comprometamos, que estemos alabando, que estemos adorando al Señor con pasión. Me estaba diciendo, estaba hablando con los nietos y con Rocío antes de anoche, que ellos estaban mirando un tiempo de alabanza y adoración de unos jóvenes en el extranjero. Y ellos estaban diciendo, queremos algo así en la iglesia, queremos hacer eso en la iglesia. Un tiempo de alabanza y adoración, yo no sé cómo diríamos, como exagerado. Y decía Matías, uno de los nietos, dice él, y que alabemos al Señor, no así, sino así, brincando y saltando y con las manos, con todo.
Que el fuego del Señor venga y se mueva en medio nuestro. Que nosotros hagamos nuestra parte y Dios va a hacer la suya. Que tú busques a Dios, que yo busque a Dios con intensidad, comenzando con el liderazgo. Porque hermanos, pensemos, si los líderes no estamos al frente, cuando vengan los demás, ¿a quiénes ellos van a ver? Ese es el problema que nosotros tenemos en nuestros gobiernos, que nuestros gobiernos son de los que dicen que los demás hagan, pero ellos no lo hacen. Entonces la gente pierde la moral, pierde la confianza, pierden los líderes la credibilidad. Si nosotros somos líderes, los líderes no son los que reciben el mejor vaso de agua, los que reciben el mejor plato, los que reciben. No, los líderes somos los que vamos al frente. El líder bíblico es el líder que sirve. Como Jesús lavando los pies a los discípulos. Los líderes no son para andar con 4 guardaespaldas y tener el mejor parqueo, tener el mejor lugar. No, hermanos, los líderes estamos para servir, para ser ejemplo. Esa era la gran diferencia de Jesús y los fariseos en su época, que los fariseos decían pero no hacían, y Jesús decía y hacía. Nosotros tenemos diferentes roles. Yo soy el pastor de la iglesia, claro que sí. Los líderes están aquí, los líderes están allá. Son roles, pero todos tenemos la misma dignidad delante del Señor. Uno no es mejor que otro, pero los líderes somos los que marcamos el paso, somos los que vamos delante. Si los líderes no pagamos el precio, no esperemos que los seguidores, que los que vienen detrás, también lo van a pagar. Qué lindo sería que una persona que está tomando clase en su academia bíblica vea a sus profesores aquí, vea a los que están sirviendo aquí, buscando a Dios con intensidad, los maestros de la escuela dominical, los maestros de edad, los de planta física, todos que estemos aquí buscando al Señor con intensidad, hermano, voceando. Aquí podemos vocear y no molestamos a nadie. Aquí podemos brincar y no molestamos a nadie. Aquí podemos hacer lo que querramos hacer con la libertad del Espíritu Santo. Y no tengamos temor. No, qué escándalo, hermano. Olvídense de eso. El Señor está en medio nuestro. Y hay una manifestación gloriosa que Dios quiere realizar en este lugar. Dios quiere hacer en este lugar. Sacarnos de esos moldes, sacarnos de esa timidez, sacarnos de esa vergüenza. Y todo esto se comienza con el liderazgo. En este tiempo estamos construyendo la muralla de avivamiento de la iglesia. Hermanos, los avivamientos, si uno lee la historia de los avivamientos, uno se hace la pregunta: ¿los avivamientos se crean, se producen? ¿O los avivamientos son una intervención única, milagrosa, sobrenatural de Dios? Recuerden, hermanos, que nosotros buscamos siempre el equilibrio. Claro que nosotros no podemos por nosotros mismos traer un avivamiento, no. Pero Dios no lo va a hacer Él solo sin la participación de nosotros. Nosotros buscamos a Dios, ayunamos, nos santificamos, obedecemos, oramos, buscamos su presencia y Dios envía su avivamiento, Dios envía su presencia. Porque donde hay 2 o 3 que están reunidos en su nombre, ahí va Dios para bendecir. Como dice la palabra, pidan y se le va a dar, llamen y se le va a abrir, toquen y el Señor va a responder. Si nosotros le pedimos a Dios avivamiento, no nos va a dar una piedra, Dios nos va a dar avivamiento. Si queremos más de su presencia, Él nos va a dar más de su presencia. Así que este es el tiempo que yo siento que el Señor está trayendo, pero esto no va a ocurrir de manera automática. Nosotros tenemos que involucrarnos. Y ustedes van a ver, cuando esto acontezca los jueves, cuando los jueves comiencen a crecer, que dicho sea de paso, este jueves ya crecimos y hubo libertad y hubo, bueno, grandes cosas. Los domingos, hermanos, no vamos a caber aquí, por eso ya estamos haciendo los planes para chequear lo de los mezanines, para meterle mano, para que no nos sorprenda el crecimiento. Y ustedes saben que vamos rumbo a 7 cultos en este lugar. ¿Cuándo? No sé. La fuerza el Señor la dará. Dios va a ser glorificado.
este es nuestro tiempo kairos para nosotros. Este es el tiempo de Dios para nosotros. No lo dejemos pasar. No seamos como los jefes de los tecoitas que no se involucraron en la obra. Están ahí pasivos, mirando, pendenciando, viniendo a su misa evangélica todos los domingos y ya. No, hermanos. El liderazgo es la clave para este mover. Y lo repito, el liderazgo de esta iglesia es la clave en este mover, en lo que está pasando, en lo que Dios va a hacer ahora en este momento. El liderazgo es la clave. Un liderazgo comprometido, un liderazgo de primera fila, un liderazgo que paga el precio. Es interesante que en el capítulo 3 de Nehemías se comienza a hablar que el sumo sacerdote era la primera persona mencionada en construir. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 5, versículo 16 dice que aún Nehemías hizo también su parte. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Los pastores, los primeros; los líderes, los primeros; los gerentes, primero; los presidentes de una nación, primero; los presidentes de un banco, primero; los padres de familia, primero; los líderes, primero. Luego vendrán los demás, los congresistas, senadores, diputados. Los líderes van primero, luego vienen los demás. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Leemos juntos ese texto como lo leímos al principio. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el título del mensaje es: todos trabajando unidos con ánimo. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo quisiera hacer un llamado en este día. Dependiendo en el proyecto, el desafío, la meta que tengamos. Puede ser una situación familiar. Entonces, quisiera llamar a las familias a que pasen como familia al frente. Si es una situación en la célula, un desafío que tienen, que la célula pase junta. Si es a nivel de estudios, los compañeros o los que se están fortaleciendo unos a otros, que pasen juntos. Si es a nivel de una empresa o de un proyecto, que pasemos juntos. Vamos todos a estar de pie y vamos a pasar al frente, ya sea como familia, como hermanos, como compañeros. Pero este no es un llamado para pasar una sola persona sola. Busca a otra gente, pasemos juntos, agrupémonos. Los que vengan se pegan lo más posible al borde de aquí para que los demás quepan. Vengamos como grupo, vengamos como familia, vengamos como colaboradores, todos involucrados, todos involucrados. Aleluya. Los amigos, los estudiantes, nos ayudamos mutuamente. Acérquense un poquito más aquí, acérquense más, por favor. Este texto de Nehemías 2:20 fue un texto que nos acompañó durante toda la construcción. Y vamos a aprenderlo de memoria. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Vamos a decirlo juntos. Nehemías 2:20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Otra vez. Nehemías 2:20. El Dios de los cielos. Pon la otra versión, por favor, para no confundir. Nehemías 2:20. El Dios de los cielos,
Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Otra vez, Nehemías 2:20. Amén. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por el avivamiento. Olemos la lluvia, Señor. Olemos el avivamiento. Hay olor a avivamiento. Hay olor a milagros, a salvación, a crecimiento, a discipulado, a edificación. Hay olor. Úsanos, Señor. Dile al Señor, úsame. Úsame, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Vamos a poner manos a la obra. Manos en el muro. Vamos a construir con pasión. Vamos a construir con compromiso. Vamos a construir con entrega. Vamos a construir con dedicación, con el corazón. Y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Señor, levanto los proyectos, levanto los desafíos que hay aquí, Señor, tanto a nivel personal, familiar, empresarial, como estudiante, como iglesia, como ministerio. Levanto esos desafíos. Es verdad que el enemigo se levanta, pero tú levantas bandera contra el enemigo. Tú arrollas el enemigo y los muros serán derribados. Los muros estarán caídos y nosotros poseeremos la ciudad. Venceremos, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios está con nosotros, el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No desmayamos, no iremos atrás, porque somos por medio de Dios más que vencedores, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Inicio de una gran obra. Gloria a Dios. Aleluya.